sabes que los dibujos animados atrofian la mente? Mira lo que le hicieron a tu cerebro. Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente a un nuevo video de su elección, el cual va a decirlo. No hay mejor historia de amor que la de Stimpy y la del pollo que originalmente iba a ser la cena de Ren. Ni Romeo y Julieta se atrevían a tanto. ¿Dónde rayos está mi pollo? ¡Mi pollo y mi mejor amigo! Dentro de los anales de la historia de Nickelodeon existen tres pilares con los que iniciaron con su programación original: Doug de Jim Jenkins, Rugrats Aventuras en Pañales de Klasky Csupo y el show de Ren y Stimpy creado por el Lacra de la Humanidad y de Sonra canadiense John Kricfalusi, con cada una estrenándose el 11 de agosto de 1991. Cada una de estas series eran distintas tanto en su estilo de arte como en el desarrollo de sus historias. Si bien Doug y Rugrats eran slice of life que contaban el diario vivir de sus protagonistas, la primera se centraba en la ansiedad social preadolescente del personaje principal y las ocurrencias que escribía en su diario personal, mientras que el segundo estrictamente seguía el punto de vista inocente de bebés frente al mundo. Irónicamente, esto hizo que Ren y Stimpy se sintiera mucho más fuera de lugar, al ser una comedia slapstick que mostraba las locuras de un chihuahua neurótico y un gato atolondrado dentro de diferentes escenarios, no muy distinto a las caricaturas de Hanna-Barbera o los Looney Tunes. ¿Cómo que no está de acuerdo conmigo? ¿Sabe con quién está hablando? En un episodio podían ser forajidos en el viejo oeste, mientras que en el siguiente se encontrarían en aventuras en el espacio. Se presentaban como mascotas de un dueño psicótico o ellos adoptarían a un payaso de circo de mascota. Buscaban el tesoro dentro de la cabeza del monumento de Abraham Lincoln en una historia o eran cosmonautas soviéticos en plena carrera espacial. Sin embargo, algo que suele pasar desapercibido con el programa es su tumultuosa historia de producción y cómo esta no solo permearía en el producto final incluso para su último episodio en 1996, sino que la misma serie daría varias referencias a esta realidad. ¡Niños! ¿Esto qué tiene que ver con niños? Durante la década de los 80, John Kricfalusi fue conocido como una especie de anarquista dentro de la animación, no solo por ser considerado un protegido del afamado y a la vez infame animador Ralph Bakshi, sino que también por haber sido expulsado del programa de animación de la Universidad de Sheridan. Esto, sumado a que el estado de la industria durante la época en donde parecía ser ninguneada a favor de entregar contenido que servía más como comerciales de juguetes de media hora, le dio el hincapié a Kricfalusi de buscar un individualismo en su arte, ya sea al cambiar dibujos a último minuto en escenas cuya animación ya estaba finalizada en la tanda de 1985 de los Supersónicos, o su trabajo dirigiendo la animación en el videoclip Harlem Shuffle de los Rolling Stones. Esto dio consigo la oportunidad de trabajar en las nuevas aventuras de Super Ratón, caricatura transmitida por CBS, la cual sentaría las bases para Ren y Stimpy al entregarle a los animadores una cierta libertad creativa que era inaudita en ese entonces. Para bien o para mal, ya que el programa no estuvo exento de controversia ni tampoco fue un éxito de audiencia. Junto con ello, Kricfalusi trabajó en las nuevas aventuras de Vinny Cecil para ABC, programa cuya producción sería bastante profética de lo que se vendría más adelante, producto de las peleas de Kricfalusi con la cadena en cuanto al contenido. Como resultado de los 13 episodios entregados, solamente 5 fueron transmitidos antes que el programa fuese reemplazado en la programación. Sería en 1989 en que Kricfalusi fundaría su estudio de animación propio, Spomco, ahora en un periodo en donde existía un mayor apoyo a la animación gracias al éxito de Quien engañó a Roger Rabbit. Fue durante el verano de ese año en que Vanessa Coffey, productora que estaba sirviendo de consulta para Nickelodeon, estaba buscando estudios independientes de animación para posibles proyectos futuros, atrayendo la atención de Kricfalusi, quien entregaría un pitch del proyecto. Sin embargo, de la idea original, Coffey solo estuvo interesada en dos personajes que originalmente servirían como puente entre segmentos: Ren y Stimpy. El piloto original de la serie, El Blues de la Cárcel, inició su producción a finales de ese año bajo un presupuesto de $80,000 y con animación producida por Carbuncle Cartoons. Se creó la historia en donde los epónimos personajes son encerrados en una perrera, en donde disfrutan de fiestas con los otros perros hasta que descubren que si no son adoptados, los ponen a dormir. ¿Qué es el gran sueño, Ren?
Con respecto a cómo Nickelodeon reaccionó al piloto, pues es complicado. Si bien el canal no tenía problemas en el contenido originalmente, sí consideraron que no era propiamente para un público infantil. Lo consideraban demasiado subversivo en comparación a Doug o Rugrats, pero terminaron aprobando la producción de la serie gracias a una buena recepción con el público de prueba, aunque solamente para 6 episodios de media hora en comparación a sus contemporáneos que recibieron una orden de 13. La serie iniciaría su producción en octubre de 1990, y de por sí el programa sufriría de un proceso lento en donde se tardarían unos 2 meses en tener aprobado un primer esbozo para su realización, al punto en que la primera temporada recién tendría las ideas de los episodios listos en marzo de 1991. No ayudaría que se crearía una rivalidad entre los artistas que trabajaban en el programa contra los ejecutivos que debían de revisar el contenido. Kricfalusi en particular perdería la paciencia cuando explicaba ciertos chistes a los ejecutivos o cuando estos estaban en contra de algún chiste escatológico. En general, Kricfalusi quería carta blanca en cuanto al contenido y cualquier rechazo iba a generar una situación explosiva, algo que los mismos trabajadores de SpongeBob comparan como un matón que entrega resultados. Cosas como los diseños de los personajes siendo simplificados del piloto a la serie fueron mal vistos por Kricfalusi, cuando esto fue adoptado con la intención de facilitar la realización de los episodios de forma más rápida. No ayudaría que Kricfalusi tomaría cualquier situación de su vida privada para dificultar a sus compañeros. Por ejemplo, desprestigió a la diseñadora Lynn Naylor, quien ayudó a rediseñar a los personajes una vez que terminaron su relación amorosa y ella abandonara SpongeBob, haciendo mucho más difícil para ella encontrar trabajo. Al menos ella logró recuperarse de ser contratada para Batman la serie animada. Nickelodeon se encontraba en una encrucijada en el sentido que si bien ya estaban más dispuestos en apoyar al programa, entraba el problema en cómo manejar a alguien tan volátil como Kricfalusi, en especial por cómo los episodios tardaban mucho más en ser desarrollados que Doug o Rugrats. Para dar una idea, el canal no pudo transmitir el segundo episodio de la serie el 18 de agosto de 1991, porque este aún no estaba listo, obligándolos a retransmitir el primer episodio cuando el contrato con SpongeBob estipulaba que debían entregar un episodio nuevo por semana, al menos unas 3 semanas antes de su transmisión. Esto no solo afectaba al canal, sino que también a televidentes y publicidad, obligando a la cadena a extender el tiempo en que estaban dispuestos a esperar los episodios, creyendo que si no tenían los episodios en 6 semanas, los tendrían en 12. Sí, claro. Es más, el final de temporada y quizás el episodio más popular de la serie, El invento de Stimpy, tardó un año entero en ser producido, según Kricfalusi, en cómo el canal veía el contenido no siendo apto para el público objetivo, creyendo que era un ejercicio en psicodrama. Para dar contexto, Stimpy le pone un casco a Ren que lo obliga a ser feliz. El canal discrepa con esto, argumentando que el principal problema radicaba en el perfeccionismo de Kricfalusi más que un problema con la caricatura en sí. No podían juzgarla si ni siquiera la habían recibido. Es más, cuando el canal al fin recibió la caricatura, Nickelodeon lo consideró como un episodio perdido, ya que claramente ya no tenían fe en que iba a ser finalizado, transmitiéndolo finalmente en febrero de 1992. A pesar de este problema, Nickelodeon daría luz verde a una segunda temporada compuesta de 20 episodios nuevos de media hora. Solamente se produjeron 12. Con su primera temporada finalizada, el programa se convirtió en un éxito subversivo, al ser considerado en su momento como el mayor éxito en televisión por cable, siendo retransmitido en MTV y recibiendo el apoyo de la comunidad de animación noventera, poniendo el ego de Kricfalusi en un pedestal más alto de que ya estaba. Similar a como pasó con Los Simpsons, Ren y Stimpy fue una caricatura que rompió con la noción de que los dibujos animados eran netamente para niños, con parte de su público siendo universitarios. ¡Idiota! ¿Quieres matarme o qué? Ya con el inicio de la segunda temporada, Nickelodeon trató de reinar en los peores impulsos de Kricfalusi y SpongeBob, ya sea en cuanto a contenido, como rechazar la idea de un episodio compuesto solamente de chistes escatológicos o burlas directas a la cadena. De hecho, una de las reacciones de Kricfalusi al tener una idea denegada fue: ¿en serio? No es como si estuvieran cogiendo. Dentro de SpongeBob se había formado un culto de identidad a John Kricfalusi y lo que decía era ley. Esto llegó al punto en que al contratar más animadores, ellos debían de aprender de John en cuanto al dibujo y llegar a lo que él quería específicamente, volviendo el estudio más una escuela.
En general, Craig Falusi se había vuelto mucho más defensivo, indispuesto a dar su brazo a torcer o siendo más reacio a las decisiones del canal como contratar a alguien que supervisara la producción en Spamco. No dudaría como aún dentro de Spamco, Craig Falusi miraría en menos los episodios dirigidos por Bob Camp, sintiendo que sus historias eran mucho más simples. Irónicamente, estos episodios eran más rápidos de producir y en algunos casos más baratos, y si eso es malo, otros animadores del programa debían esperar de 3 a 4 semanas para que Craig Falusi revisara sus respectivos trabajos para poder avanzar en el desarrollo de los episodios. En muchos casos ocurría el problema de el ciego lidera a los ciegos, con Craig Falusi obligando al equipo a adoptar su estilo de arte, aun si él no era experto en la materia, como en la pintura de fondos, como por ejemplo rompiendo trabajo colgado en la pared e insultándolo al llamarlo despectivamente como colores de bastón de caramelo. El tipo tenía un serio problema de micromanejo del trabajo al punto que incluso para abril de 1992 los 20 episodios de la temporada aún no estaban escritos. Nickelodeon estaba perdiendo su paciencia al tener que reducir la carga a 3 episodios, de los cuales, de nuevo, solamente se hicieron 12, pero bloqueando los pagos de Craig Falusi hasta recibir el progreso. Debido al exhaustivo trabajo de producción, el presupuesto de los episodios era mucho más caro a lo que Nickelodeon estaba dispuesto a pagar, al punto que se realizaron recortes como alargar algunas historias de 11 minutos a media hora para aligerar la carga de tener que crear material completamente nuevo o tener que reciclar un episodio rechazado de Tiny Toons para este programa. No solo eso, sino que la falta de una comunicación clara en cuanto a la grabación de voces era otro problema para la serie, con Billy West, voz en inglés de Stimpy y más tarde de Ren, mencionando como Craig Falusi lo obligaría a repetir sus tomas una y otra vez, solamente diciendo estás 95% ahí sin dar alguna otra explicación, y en cambio lo antagonizaría en la cabina hasta que West perdiera los estribos. Pero ya la hicimos. Nos llevó 7 horas, pero la hicimos. ¡Está hecha! Sí. Que fue quizás el mayor punto de inflexión para el programa fueron los episodios que estelarizaban al personaje de George Liquor, una caricatura del ultrapatriota estadounidense gritón, emocionalmente manipulativo y el personaje favorito de Craig Falusi, quien había intentado integrarlo al programa anteriormente sin mucho éxito. Liquor era un personaje repudiado dentro de Nickelodeon, al considerarlo definitivamente como uno no apto para la demografía del programa, al verlo más como una caricatura a una figura paterna abusiva más que un personaje chistoso y con varias razones para justificarlo. El episodio Man's Best Friend serviría como el debut oficial de Liquor tras varios cameos en la primera temporada, uno en donde Craig Falusi fue mucho más meticuloso que de costumbre, y en donde quizás los mayores excesos de su perfeccionismo finalmente le explotarían en la cara. Nickelodeon recibió el episodio a días de su estreno tras varios retrasos en su producción. Debía ser enviado en mayo y en cambio fue recibido en agosto, y estaban anonadados. El episodio era demasiado violento tanto física como psicológicamente, así que no fue estrenado, y de hecho de la tanda original de la serie es el único episodio prohibido por el canal, siendo transmitido por primera vez en 2003 por Spike TV. Hubo intentos de Nickelodeon en reanimar el episodio al tratar de reemplazar la secuencia más violenta, Ren golpeando a George con un remo, por una que fue eliminada en el proceso del storyboard con tal de transmitirlo, pero resultó ser legalmente imposible por una situación que mencionaré más adelante. El segundo episodio del personaje, Exhibición Canina, también sufrió quizás de uno de los mayores problemas en producción de la serie, siendo prácticamente reescrito mientras estaba siendo producido justamente porque Craig Falusi no quería entender que el contenido no era apropiado. Un tercer episodio que generó controversia dentro de Nickelodeon fue Visita a Anthony, en donde un niño le escribe a Ren y Stimpy para que lo visiten. Es allí donde los personajes son rápidamente intimidados por el padre de Anthony, un hombre estoico pero altamente violento. Para varios miembros de la producción, el episodio se sentía más como un ejercicio de Craig Falusi en sacar sus propios problemas con su padre. La situación de Man's Best Friend fue la gota que rebalsó el vaso para el canal, con ellos despidiendo a Craig Falusi terminando la colaboración con Spamco en la realización de la serie, la cual pasaría a ser producida por Games Animation, un estudio de animación fundado por Nickelodeon. De ahí, una parte del equipo de Spamco sería contratada de nuevo, con Bob Camp siendo ahora el showrunner. Games tomó las riendas de la producción durante la mitad de la segunda temporada, originalmente finalizando los episodios que ya estaban en producción, mientras que las temporadas 3 a 5 tendrían una mezcla de episodios conceptualizados en Spamco con otros completamente originales.
Los dos últimos episodios que Spomko trabajó directamente fueron el primo Sven Hope y el hijo de Stimpy. Esta no fue una decisión tomada a la ligera para el canal, ya que sabían que Kricfalusi había adquirido un estatus de culto dentro de la industria de la animación como la mente visionaria detrás de Ren y Stimpy. Pero al mismo tiempo, el mismo Kricfalusi no quería dar su brazo a torcer al rechazar que la serie fuese coproducida por otro estudio para aligerar la carga, ni tampoco estaba cumpliendo con los plazos ni los presupuestos entregados. No ayudaría que él deliberadamente ralentizaría la producción de la serie una vez que se dio cuenta que sus días estaban contados, o como despidió a un miembro de producción, Chris Riccardi, solamente por tener una relación con su exnovia Lynn Naylor. Quizás lo que Kricfalusi rescató de su despido fue como Nickelodeon le devolvió el personaje de George Licor, nuevamente por ser demasiado abrasivo y la causa del problema de Man's Best Friend, explicando por qué este episodio no pudo ser corregido más tarde. Kricfalusi usaría Licor en gran parte de sus trabajos posteriores al programa, citándolo como su personaje favorito. Si bien originalmente Kricfalusi dio sus bendiciones a los miembros de Spomko que se mudaron a Games para continuar la serie, rápidamente afloraría un profundo resentimiento hacia ellos, al ser incapaz de darse cuenta que fue su propio actuar lo que lo despidió, prefiriendo en cambio inculpar a los traidores, en especial a Bob Camp. Incluso está la anécdota de cuando Kricfalusi empujó a uno de sus ex trabajadores por las escaleras, esencialmente cambiando la narrativa para los medios como el hombre contra la industria. Billy West menciona como John específicamente lo llamaba para obligarlo a renunciar al programa en base a gritos. Es bajo todo este contexto en que el episodio de la tercera temporada, Dibujos Animados, toma un mensaje distinto. En el episodio, Stimpy está realizando una caricatura para impresionar a su ídolo, Wilbur Kov, el susodicho padrino de la animación, muy al pesar de Ren, quien se lamenta que no sabe dibujar. Debido a eso, Stimpy lo contrata como productor, mencionando como el productor no hace una abstracción del trabajo, da órdenes y recibe todo el crédito. Acto seguido vemos a Ren esclavizando a Stimpy, quien debe de buscar formas de conseguir material, como cortar un árbol para conseguir papel, al usar todos los recursos en lo que Ren quería. Específicamente hay una secuencia de Ren vestido exactamente como Kricfalusi, quien entra a revisar los storyboards de la caricatura, solamente para tirar todo a la basura y gritarle a un desesperanzado Stimpy. El episodio inició su producción en Spomko, y parte de la crítica originalmente iba a estar dirigida a los ejecutivos de Nickelodeon, quienes obviamente no apreciaron el chiste. Fue por eso por lo que cuando Games tomó control del programa, usaron este episodio para descargar un poco de Billy sobre la experiencia de trabajar para alguien como John Kricfalusi. Terminé la película, Ren. ¿Te gustaría verla? Sí, creo que sí. Ya para finalizar, la actitud de Kricfalusi en cómo perdería el programa se resumiría en cómo comparar la producción de Games como si un lechero lo hubiera reemplazado en la confección de estas caricaturas. Por honor al tiempo, no podré continuar la historia de la producción de esta serie en solamente un video, pero sí es importante denotar cómo Ren y Stimpy como programa podría ser uno de los más influenciables en la industria de la animación occidental, con su ADN permeando incluso en los episodios actuales de Bob Esponja. Si quieren ver una segunda parte de la historia de la serie, por favor no olviden de comentarlo abajo. Y con esto me despido, no olviden de darle like, suscribir y compartir. Nos vemos.